Buenos días, hermanos, sed muy bienvenidos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Qué gozo, qué privilegio poder estar aquí con vosotros en esta mañana y poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Pues nada, antes de empezar tengo una muy buena noticia. He sido Tito por la cuarta vez. Madre mía, qué gozo, qué alegría. Creo que estoy más emocionado que mi cuñado. Pues como ya sabéis, este miércoles pasado, el 29 de abril de 2020, ha nacido la preciosa hija de nuestro pastor Will. La niña se llama Grace, es un nombre maravilloso. Y nada, la pequeña es una preciosidad, es muy bonita, muy tierna y bueno, todavía no puedo deciros si es pelirroja o no, porque todavía es muy temprano, pero ya lo veremos. Gloria a Dios por los regalos, ¿no? Como estos, que son una bendición del parte del Todopoderoso. Muy bien, pues en esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 6 de los versículos 60 y 69. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Y el título del mensaje de hoy es ¿te vas o te quedas? Leamos pues nuestro pasaje de hoy. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Muy bien, pues tenemos 3 puntos en esta mañana, porque claro, si el sermón no tiene 3 puntos, pues el pastor me va a echar de la iglesia. Así que bueno, son los siguientes. 1. El Espíritu da vida, los versículos del 60 hasta el 63. 2. Los que no tienen vida, los versículos 64 al 66. Y 3. Los que sí tienen vida, los versículos 67 hasta el 69. Bien, antes de meternos en el texto, me gustaría ubicaros en el contexto donde se encuentra nuestro pasaje de hoy para que lo entendamos mejor. Pues como bien sabemos, Juan escribe este libro estando en Éfeso, pues aproximadamente 80, 90 después de Cristo, unos 50 años después de que fuese testigo del ministerio terrenal de Jesús. Y el tema general que podemos ver en este libro es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, quien se manifestó en carne, fue enviado por el Padre para dar vida eterna a todo aquel que el Padre le dio. Y este es el propósito de Juan al escribir este libro, que Juan quiere llamar a las personas a creer en Cristo, para que tengan vida eterna, como podemos leer también en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el versículo 31, que dice: «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Bueno, para ubicarnos mejor en la geografía de nuestro texto, fijémonos que al final del capítulo 4 Jesús se encuentra en Galilea. Luego, en el capítulo 5, está en Jerusalén. Después, en el capítulo 6, donde se encuentra nuestro pasaje de hoy, les sitúa de nuevo en Galilea. Luego, si continuamos leyendo, veremos que en el capítulo 7 Jesús regresa a Jerusalén. Y claro, la geografía sería más simple si el capítulo 6 se encontrara entre los capítulos 4 y 5. Pero bueno, Juan aquí está más preocupado por la teología que por la geografía.
Y claro, sabemos que luego Jerusalén será el lugar de la muerte de Jesús durante la Pascua subsiguiente. Allí romperá pan con los discípulos en el aposento alto, pero bueno, por ahora está resguardado de sus enemigos. Y este pasaje que intentaremos desarrollar hoy con la ayuda del Señor está dentro del bloque que llamamos la oposición a Jesús, el Hijo de Dios. Más exactamente cuando Jesús experimentó una oposición durante la Pascua, en el capítulo 6, porque como sabemos la gente se opuso varias veces a Jesús. Por ejemplo, cuando subió en la fiesta de Jerusalén, en el capítulo 5, o en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7, y en varias otras ocasiones. Y nuestro pasaje está ubicado en el capítulo 6, justo después de que Jesús diese una enseñanza dura en la sinagoga de Capernaum. Bien, ya que nos hemos ubicado, empecemos pues con el primer punto. El Espíritu da vida. Leamos los versículos otra vez, el del 60 hasta el 63. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Dice el texto que cuando la gente, que por cierto fueron sus discípulos o sus seguidores, escucharon estas duras palabras, no les gustó para nada. Les ofende el lenguaje de Jesús, sus imágenes, sus metáforas. Estas duras palabras se refieren a que es difícil de aceptar, no que es difícil de entender. Muchos de los discípulos de Jesús reaccionaron de la misma manera que los judíos, como leemos en el versículo 41 también, más atrás en este capítulo, donde dice que los judíos también murmuraban de él, actuando de la misma manera que los israelitas incrédulos en el desierto. Y bueno, yo me imagino a esta gente murmurando con una cara de disgusto y ofendido, diciendo para sí: «Uf, qué palabra más dura. ¿Realmente hace falta hablar tan duro? Jesús tendría que haber dicho estas cosas en una manera más suave, más light. Tendría que haber suavizado un poco porque esto nos ofende, esto nos duele y no nos sentimos bien». Pues claro, el Evangelio causa tropiezo en parte, ¿no? Porque los caminos de Dios no son los nuestros. Nosotros quizás no salvaríamos el mundo por medio de debilidad, sino por fuerza. No escogeríamos que el Hijo de Dios naciera en un pesebre, sino que más bien en un palacio o en el mejor centro médico posible, ¿verdad? No escogeríamos una cruz, sino una espada o algún otro instrumento que nos permitiese usar la fuerza y ejercer control. Porque si leemos los versículos anteriores donde Jesús ha enseñado todas estas cosas, vemos que Jesús mata el ego, mata nuestro orgullo y nos humilla, porque la salvación no es por méritos ni por obras, sino por pura gracia. Jesús revela su duro corazón y les dice que, aunque le han visto y le han oído, no creen en él. Y Jesús enfatiza varias veces que el único camino para salvación es creer en él, como leemos también en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero Jesús, al contrario de algunos predicadores posmodernos de hoy en día, que solo quieren ser relevantes y nunca se les ocurriría ofender a nadie, sino más bien ellos quieren agradar al hombre suavizando y manipulando el mensaje para que sea un mensaje más light, lo adaptan para la audiencia, ¿no? Usando el emocionalismo para no perder números en la iglesia y ser más populares, y ellos quieren más bien estas cosas que agradar a un Dios 3 veces santo, que por cierto, todos estos lobos van a tener que rendir cuentas un día delante de un Dios justo y santo por todo lo que han hecho con las ovejas, y entonces ya no podrán emplear sus truquitos para manipular a Dios. Y pues lamentablemente la iglesia está siempre tentada a quitar la ofensa del Evangelio cortando su mensaje para que quepa dentro de los valores del mundo, ¿no? Y alguien ha dicho que si queremos saber lo que la iglesia dirá en una década, solo necesitamos saber lo que el mundo dice hoy.
El Evangelio sin ofensa, sin embargo, es como un cirujano sin un escalpelo, sin el poder de sanar, ¿no? Y el Cristo verdaderamente revelado, el Cristo verdadero, el Cristo bíblico, no el Cristo siglo XXI, el Cristo posmoderno que han inventado algunos hoy en día, sino este Cristo bíblico siempre será una ofensa excepto para los redimidos. La cruz siempre será una ofensa excepto para los redimidos. Y la Iglesia siempre ha de estar lista para ofender, para hablar a favor de Cristo y en contra de las creencias destructivas que el mundo encuentra tan atractivas, ¿no? Pero Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús verdaderamente revelado, no el Jesús siglo XXI, sino el Jesús de la Biblia, al contrario de estos lobos, no suavizó su mensaje. Entendió la ofensa que muchos de sus oyentes tomaron de su enseñanza, sin embargo, no cambió su enseñanza, ni se sintió culpable, no quiso agradar a los hombres, sino a Dios, no se retractó, no pidió disculpas por haberlos ofendido, no manipuló su mensaje, no predicó un mensaje light para ganar discípulos y ser famoso, sino que predicó fielmente y con denuedo la palabra, confrontando a la gente, porque esto en sí ya es un acto de misericordia y amor, ¿no? Confrontar a la gente con amor. Y diciéndoles lo que tenían que oír, lo que necesitaban escuchar, a saber que tienen que arrepentir de su incredulidad y de sus pecados y colocar fe en Él, colocar fe en Cristo, y solo así podrán ser salvos. Pues, ¿qué es esto sino misericordia? John MacArthur dijo una vez: no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, pues deja que ofenda, porque la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y Jesús pues preguntó a sus discípulos: ¿esto os ofende? Y esta misma pregunta se puede aplicar a nosotros también. ¿Tú aceptas las duras palabras? ¿Tú aceptas la confrontación de tus pecados? ¿Reconoces que eres incapaz de salvarte a ti mismo y que desesperadamente necesitas un Salvador? ¿Estas palabras a ti te ofenden y te endurecen, o más bien te quebrantan y te llevan al arrepentimiento? Pues examínate en esta mañana y arrepiéntete de todos tus pecados. No pelees más contra el Señor. Coloca fe en Él, cree en su nombre y serás salvo. Hay un detalle interesante en el versículo 61 donde dice que Jesús sabía en sí mismo que sus discípulos estaban murmurando. Pero ¿cómo es posible que tú sepas algo que no escuchaste? O que tú sepas lo que el otro está pensando. Bueno, para nosotros esto es imposible, pero para Dios no. Y aquí también vemos y podemos ver una manifestación divina de Jesús, que Él era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Él es Dios, sabe todas las cosas sobre ti, tanto aquellos que haces en público como aquellos que haces en privado, pensando que nadie te ve, pero Él está allí, Él te oye, Él te ve y sabe todo lo que piensas, todo lo que haces, lo que dices. Él es infinitamente más sabio que tú y yo. ¿Confías en la sabiduría infinita de nuestro Salvador Jesucristo? Luego Jesús lanza una pregunta en el versículo 62, ¿pues qué si viereis al hombre del Hijo subir a donde estaba primero? Y pues Jesús básicamente dijo con esto, o quería decir con esto, que si todo esto os ha ofendido, ¿qué pensaréis cuando me veáis en gloria, ¿no? En su segunda venida? ¿Y qué pensaréis cuando me vais a ver y tengáis que responder ante mí en el juicio? Y claro, mejor que se ofendan ahora y que lo superen, a que se ofendan en ese día de juicio, cuando Cristo regresará, ¿no? Y Jesús continúa su enseñanza y dice: el Espíritu es el que da vida. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, literalmente significa dador de vida. El Espíritu Santo es el dador de vida. Pero, ¿qué quiso enseñar Jesús con esto? Pues que el Espíritu Santo es quien nos da vida. Él hace la obra de regeneración, nuevo nacimiento en nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que darnos vida? ¿Acaso estamos muertos? Pues sí. Bueno, aunque físicamente no, pero espiritualmente sí. Efesios 2:1 dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces,
¿Qué es esa obra que hace el Espíritu Santo y cómo da vida? ¿Qué es la regeneración, el nuevo nacimiento, que son términos sinónimos? Pues en palabras de Wayne Grudem dice: la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Es decir, es el acto cuando el Espíritu Santo vence nuestra rebelión, vence nuestra oposición a Dios. El Espíritu Santo nos regenera, una reforma completa desde la raíz. Nos transforma completamente, nos da una naturaleza nueva, cambia la disposición del corazón, transforma nuestros deseos y nuestras pasiones, y ahora amamos lo que antes odiábamos y odiamos lo que antes amábamos. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora queremos vivir para la gloria de nuestro Señor y gozar de Él para siempre. Para ilustrar la regeneración o el nuevo nacimiento, me gustaría usar un ejemplo que el pastor Will suele emplear de un murciélago, que me encanta porque lo ilustra muy bien. Pues la naturaleza de un murciélago ama la oscuridad, ama las tinieblas y detesta, no soporta la luz, ¿verdad? Un murciélago por sí nunca, jamás se acercaría a la luz. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra de la regeneración, de repente este murciélago corre hacia la luz, lo ama y no puede vivir sin él, y al mismo tiempo ya no soporta la oscuridad y las tinieblas, no puede vivir en lugares oscuros, sino siempre busca un lugar donde hay luz. Pues así sucede con nosotros también cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos da vida. Y en el tercer punto de este mensaje vamos a hablar con más detalles sobre cuáles son las señales y los frutos de la verdadera regeneración o nuevo nacimiento. Jesús lo enfatiza varias veces que nosotros no podemos ser salvos por nuestras fuerzas. Dice en el versículo 63, la carne para nada aprovecha. Es decir, nuestra naturaleza caída es corrompida, es totalmente corrupto, no puede ni quiere producir fe salvadora. Como leemos también en el versículo 44 del capítulo 6, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y este tema lo vamos a ver con más detalles en el segundo punto del mensaje. Y puesto que nosotros no podemos producir esta fe salvadora, pues alguien lo tiene que hacer. Y este alguien, Él es Espíritu Santo. Él produce y Él obra en nosotros la fe salvadora a través de las palabras que Él mismo inspiró, puesto que la fe es un don de Dios. Y Jesús mismo enseña en los versículos anteriores que la fe es un don de Dios, es un regalo, es la obra de Dios en nosotros. En el versículo 29 del capítulo 6 dice Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Lo veis? Jesús mismo enseña que la fe es una obra, es un don de Dios y no lo creamos ni lo fabricamos nosotros. La fe es un don precioso del Omnipotente que nos otorga por pura gracia. Y en Filipenses 1:29 también vemos esta realidad donde dice Pablo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que no concedimos la fe para nosotros mismos, sino que la fe nos es concedido para que creamos y tengamos fe en Cristo. Por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo obró fe en Lidia en el capítulo 16 de Hechos, cuando ella estaba escuchando a Pablo, pero no fue hasta que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Espíritu Santo hizo una obra milagrosa en ella, la obra del nuevo nacimiento, ¿no? Podemos emplear otra vez el ejemplo del murciélago, como pasó de la oscuridad a la luz, pues pasó exactamente lo mismo con Lidia también. Y a partir de ese momento, a partir de allí, vemos como Lidia fue cambiada completamente. Fue bautizada y obligó a Pablo que se quede con ellos para que coman juntos, para pasar más tiempo juntos, donde seguro que Lidia habrá hecho 1000 preguntas a Pablo, ¿no? Porque tenía sed de la palabra, quería saber más acerca de su Salvador y esta era una señal clara de que ella verdaderamente ha nacido de nuevo.
Ahora ella amaba aquellas cosas que antes odiaba y odiaba aquellas cosas que antes amaba. Qué sublime es la salvación. Gloria al Señor. Qué maravilla, qué gracia, qué misericordia de parte del Señor. Él podría habernos dejado donde estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y recibir lo que merecemos, que esto es la condenación eterna. Pero, Él en su infinito amor y gracia nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos llamó eficazmente por el Espíritu Santo a su luz admirable, a través de la locura de la predicación, y simultáneamente nos regeneró, quitándonos el corazón de piedra que teníamos y concediéndonos uno de carne. Y gracias a este nuevo nacimiento, gracias a la regeneración, ahora podemos colocar fe en Cristo, abrazar el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Sentimos este dolor, ¿no? Esta vergüenza ahora por nuestros pecados. Confesamos nuestra iniquidad al Señor. Y Dios nos justifica legalmente, no en base de nuestra propia justicia, nuestras propias obras, sino únicamente en la base y la obra impecable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien ya no hay condenación para el creyente. Y puesto que Dios nos adoptó en su familia y ahora andamos en luz, es decir, somos salvos, empieza nuestra vida como creyentes en el Señor. Empezamos la caminata de la salvación. No obstante, este no es un acto único como la regeneración, sino que este bendito proceso nos acompañará hasta la tumba, y mediante la santificación Dios nos hace cada vez más semejante a la imagen de Cristo. Estamos creciendo en nuestra fe, alejándonos del pecado y acercándonos cada vez más a nuestro Salvador. Y este proceso se completará en el gran día de la glorificación, cuando recibiremos por fin nuestros cuerpos glorificados y nunca más pecaremos. Nada ni nadie jamás va a estorbar nuestra relación con el Señor. No habrá más llantos, ni enfermedades, ni dolor, ni sufrimiento, sino servirá para que glorifiquemos y exaltemos a nuestro Dios triuno por los siglos de los siglos, que nunca tendrá fin. Oh, cuántas ganas tengo ya de tener mi cuerpo glorificado y estar con el Señor para siempre. Así que antes de acabar este primer punto, yo te pregunto, ¿tú cómo reaccionas ante la dura palabra? ¿Te ofende o te quebranta? ¿Suavizas el mensaje a fin de agradar a los hombres y ganar fama, o quieres agradar a Dios y hacer su voluntad? ¿Confías en la sabiduría infinita del Señor o más bien en la sabiduría vana del hombre? ¿El Espíritu Santo obró en ti fe? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Han cambiado tus deseos y pasiones? ¿Amas aquellas cosas que antes odiabas y odias aquellas cosas que antes amabas? ¿Tienes sed de la palabra, como lo tuvo Lidia? Pues yo te invito en esta mañana que te examines para ver si estás en la fe. Muy bien, pasamos al segundo punto, los que no tienen vida. Y vamos a leer los versículos del 64 al 66, que dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice Jesús en el versículo 64 que había algunos, entre ellos, que no creían. Bueno, en primer lugar, Jesús con esta afirmación destroza la doctrina herética del universalismo, que enseña que todos los seres humanos van a ser salvos al final, incluso hasta Satanás será salvo, porque según ellos Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, y no va a mandar nadie al infierno. Pues no es que Dios no sea misericordioso y no sea un Dios de amor, por supuesto que sí, pero esta gente olvida el resto de los atributos de Dios, como la santidad, la justicia, la ira de Dios. No todos serán salvados, porque había personas allí que no seguían a Jesús por quien Él era, es decir, no creían en Él o que Él fuese el Mesías prometido, más bien le seguían a Jesús
solo por sus milagros, sus prodigios y sanidades, no eran verdaderos discípulos. Solo tenían hambre de milagros y no de la palabra. No lograban entender el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Y aquí vemos pues otra manifestación de la divinidad de Jesús, porque como Jesús es Dios, pues conocía perfectamente el corazón del hombre, sabía quién era un discípulo verdadero y quién no lo era, sabía quién le seguía por los milagros y para aprovecharse de él y quién creía de verdad. Él sabía quién usaba o intentaba usar a Jesús como un medio y no un fin para alcanzar su meta, ¿no? Luego Jesús dice una frase que nos deja en el suelo a todos. En el versículo 65 dice: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre». Podríamos hacer un sermón entero sobre este versículo. Tiene tanto que decir, pero intentaré resumirlo en pocas palabras. ¿Por qué nosotros no podemos ir a Jesús? Pues la respuesta rápida sería porque nosotros somos muertos espiritualmente. R.C. Sproul lo llamaba la corrupción radical. La humanidad caída no busca a Dios por su propia iniciativa. Tenemos una naturaleza que no desea la luz, como hemos visto en el ejemplo del murciélago. Toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Esto no quiere decir que el hombre es tan malo como pudiera ser, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus prójimos o aún rendir una lealtad externa en la adoración de Dios. Pero lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, que la personalidad completa, el ser completo del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas sus facultades, la voluntad, la mente y los afectos o las emociones. Así que cada aspecto de nuestra vida ha sido y ha visto afectado por el pecado, de manera que estamos muertos ahora en nuestros delitos y pecados y no podemos cambiar nuestra situación por nosotros mismos. El Canon de Dort nos dice al respecto: por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma sin la gracia del Espíritu Santo, quien es quien regenera. En las palabras del príncipe de los predicadores, Spurgeon, dice lo siguiente acerca de este tema: la Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre, por naturaleza, está muerto, es un esclavo, está ciego y sordo, carece de un entendimiento espiritual, es naturalmente pecaminoso, en primer lugar por nacimiento y luego por práctica también. Este es entonces el estado natural del hombre, dice Spurgeon. Por tanto, debemos preguntarnos ahora: ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos o los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Pues ciertamente no pueden. ¿Podría la palabra de Dios mostrar más claramente, con base en esto, que la depravación humana es total, es radical, y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación también es total? Este cuadro es una descripción de un muerto espiritual. Somos como Lázaro en un sepulcro, estamos atados de pies y manos y la corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Tal como no había ningún indicio de vida en el cuerpo muerto de Lázaro, así tampoco no hay ninguna chispa de receptividad interna en nuestros corazones. Pero el Señor realiza el milagro en ambos casos, el muerto físicamente y el muerto espiritualmente, porque la Escritura dice que Él os dio vida, nos hizo vivir aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La salvación, pues, por su propia naturaleza debe ser del Señor. Fin de la cita. ¡Wow! Pedazo de cita.
Amén. Solo puedo decir amén y gloria al Señor. Pues vemos claramente y sabemos que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos y por eso mismo necesitamos un Salvador. Jesús entonces en este versículo resalta, subraya la voluntad del Padre al escoger a quienes vienen a Él para recibir salvación. Y vemos claramente que la base de la confianza de Jesús para el éxito de su misión no son sus palabras elocuentes, no son su estilo, no es crear un ambiente emocional para que pueda manipular sus oyentes a través del emocionalismo, sino la base es la soberanía absoluta de Dios. Dice John MacArthur al respecto que la seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios, porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido vendrá a Él para salvación. Y Jesús, al decir me da, está afirmando que cada persona es escogida por Dios el Padre y traída al Hijo, lo cual debe considerarse una dádiva de amor del Padre para el Hijo. El Hijo recibe cada dádiva de amor, la guarda y la resucitará en gloria eterna. Ninguno que haya sido escogido se perderá. Fin de la cita. ¿Qué más puedo decir a esto sino amén, amén y amén? Gloria a Dios. Y luego dice Juan que al escuchar estas palabras de Jesús, estas palabras duras, confrontativas, muchos de sus discípulos le abandonaron y ya no andaban con Jesús. Pues claro, las cabras se van, pero las ovejas se quedan. La palabra de Dios siempre tendrá este doble efecto, que por un lado endurece y por otro quebranta. O endurece o quebranta, pero la palabra nunca vuelve vacía al Señor. Estos discípulos, al irse, han puesto en evidencia que nunca creían verdaderamente en Jesús, que nunca tenían una fe salvadora. Y como dice el primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí podemos distinguir entre varios tipos de fe, ¿no? Existe una fe que es intelectual, otro que es temporal y la fe genuina, que es la fe salvadora, como lo vemos de manera muy clara también en la parábola del sembrador. Pues, ¿qué es la fe intelectual? Pues la fe intelectual es el conocimiento de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho, porque dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero claro, el conocimiento acerca de los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros no es suficiente, porque las personas pueden conocer los hechos sin que sean salvos. Por ejemplo, Pablo nos dice que muchas personas conocen las leyes de Dios, pero no las quieren. Incluso los demonios saben quién es Dios y conocen los hechos acerca de la vida de Jesús y de su obra salvadora, porque Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan, Santiago 2:19. Pero obviamente ese conocimiento no quiere decir que los demonios se vayan a salvar. En segundo lugar, ¿qué es la fe temporal? Pues la fe temporal es temporal, parece que es verdadero, parece que es genuino, aparenta serlo, pero cuando vienen las dificultades, vienen las pruebas o las duras palabras, como es el caso de nuestro pasaje, pues apóstatan, lo dejan todo. Y Jesús lo explica claramente en Mateo 13, que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, parece genuino, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, es temporal. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza y deja la fe. Y en el último lugar, hay una fe que es genuina, que es la fe salvadora, que es la fe que nos salva, que viene de lo alto, que no lo producimos o fabricamos nosotros, sino Dios nos lo regala, como lo vimos en el primer punto. Dice Jesús más adelante en Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Wayne Grudem define la fe salvadora de la siguiente manera. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios.
no es solo un asentimiento intelectual, sino que incluye un elemento moral y confianza personal. Debe haber algo de conocimiento básico o entendimiento de las verdades del Evangelio. Debe haber también aprobación de esas verdades o estar de acuerdo con ellas. Y ese acuerdo incluye la convicción de que lo que dice el Evangelio es verdadero, especialmente el hecho de que soy un pecador en necesidad de salvación y que Cristo es el único que ha pagado el castigo por mi pecado y me ofrece salvación. También incluye la conciencia de que necesito confiar en Cristo para la salvación y que Él es el único camino a Dios y el único medio provisto para mi salvación. Esta aprobación de las verdades del Evangelio involucrará también el deseo de ser salvo por medio de Cristo. Fin de la cita. Pues otra vez, amén, amén y amén. Y una vez que Jesús, en efecto, desalentó toda la motivación material y terrenal para seguirlo, pues muchos dejaron de hacerlo. Y los discípulos que volvieron atrás, que se han ido, pues claramente esperaban algo diferente de lo que Jesús les ofrecía. Esperaban un Mesías como David, un gran líder que restableciera sus días de gloria y los salvaría de la opresión romana. Después de alimentar a los 5.000, intentaron hacer a Jesús un rey, pero claro, él se negó. En pocas palabras, lo que ellos querían, Jesús no les podía dar, y lo que él ofrecía, ellos no lo recibirían. Esta gente quería usar a Jesús como un medio, no como un fin para alcanzar su meta. Y las verdades del Evangelio siempre serán ofensivas para los inconversos, y el predicador no tiene la libertad de alterar, modificar la verdad para ganar el favor de los pecadores incrédulos. En vez de eso, la Iglesia debe confiar en el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que el hombre no puede hacer. Y antes de acabar este segundo punto, te quiero preguntar, si eres tú un discípulo verdadero, ¿tú crees verdaderamente? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Eres una cabra o una oveja? ¿Sigues a Jesús por los milagros, por motivos egoístas y materiales? ¿O le sigues porque crees en Él de todo corazón, reconociendo tu estado natural caída que es incapaz de salvarse? ¿Es Jesús para ti un medio o un fin? ¿Clamas por un Salvador? ¿Qué es la base para el éxito de tu misión? ¿Confías en tus palabras elocuentes, en tus habilidades, o la base es la soberanía absoluta de Dios? Ok, hemos llegado al tercer punto, y este punto va a ser mucho más breve, así que aguantando un poco más. Sé que hemos cubierto mucho terreno, pero ya falta muy poco. Bien, hemos llegado a una cena que te deja con la boca abierta. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Madre mía, menuda escena. Imagínate por un momento que tú eres uno de los discípulos y acabas de ver como la mayoría de los discípulos, de los seguidores, abandonan tu maestro, se están yendo, y ahora el Señor se gira hacia vosotros y os pregunta, oye chicos, ¿queréis iros también vosotros? Pues todavía estáis a tiempo. Bueno, la verdad es que la pregunta formulada en griego sugiere que la respuesta será negativa. Espera que los 12 respondan que no desean separarse de él. Pero aún así Jesús quiere probar su fe. ¿Vale la pena quedarse con Jesús o los otros han hecho bien en irse? Y pues como ocurre frecuentemente, Pedro sale como el portavoz, ¿no? El defensor de los discípulos, y da una maravillosa declaración de fe que podemos leer en los versículos 68 y 69, que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí las palabras de vida eterna aluden a su evangelio, ¿no? Alude a las verdades del evangelio. Jesús aquí está hablando de las palabras del evangelio que predica, porque son estas palabras que Dios usa para producir vida en nosotros, porque el llamamiento eficaz se da mediante el llamamiento externo, ¿no? Esto es la proclamación del Evangelio. Y continúa el versículo 69, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué quería decir Pedro con esta declaración?
Pues Pedro reconoció a Jesús como el Señor, reconoció a Jesús como la alternativa preferida a pesar de las dificultades, reconoció el valor de las cosas espirituales, más que los deseos materiales y terrenales de los que se fueron. Reconoció a Jesús como Mesías, el Cristo, el ungido, y como Dios, el Hijo del Dios viviente. El verdadero creyente nunca se apartará definitivamente del Señor. ¿Y tú? ¿Te vas o te quedas? ¿Y cómo saber si eres un verdadero creyente, si tienes fe salvadora, si eres una oveja? ¿Cómo saber si te has arrepentido de verdad? Pues tú sabrás que has nacido de nuevo por los efectos de la regeneración que la regeneración produce en tu vida. Te arrepientes de tus pecados y ahora quieres vivir solamente para la gloria de Dios. Ya no puedes vivir como antes, no puedes vivir en paz con tus pecados, huyes del pecado, derramas lágrimas delante del Señor por tus pecados, odias las cosas que antes amabas y amas las cosas que antes odiabas. Hay un cambio radical en tus deseos, en tus afectos y pasiones. Tu vida ahora se caracteriza por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como podemos leer también en Gálatas 5. Además, tienes un profundo amor hacia Dios y el pueblo de Dios. Y como Lidia, tú también tendrás sed de la palabra, pasión por las Escrituras. Aquellos sermones que antes te aburrían, ahora te cautivan y no puedes dejar de escucharlos. Así que quiero preguntarte otra vez en esta mañana, ¿de verdad has nacido de nuevo? ¿Te has convertido? ¿Hay una nueva disposición en tu corazón? ¿Se ve el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Hay amor hacia Dios y hacia los hermanos de tu alma? ¿Deseas la palabra más que tu alimento diario? Ante estas preguntas te animo en esta mañana que te examines para ver si estás en la fe. Y si respondiendo a estas preguntas te has dado cuenta que no eres salvo, que no eres una oveja, que no tienes fe salvadora, entonces tengo una noticia maravillosa para ti en esta mañana. Hoy es el día de la salvación. En Cristo hay perdón de los pecados y Cristo no salva a las buenas personas, pues por el simple hecho de que no existen tales personas, sino Cristo salva a las malas personas, a los pecadores como tú y yo. Y hoy todavía hay esperanza para ti, todavía hay tiempo para que te arrepientes y abraces con fe tu Salvador. Confiesa tu pecado, pide perdón a Dios y puedes ser salvado, perdonado y libertado y disfrutar de la bendición de tener comunión verdadero con el Dios triuno y tener vida eterna. La mañana no es nuestra, aún más, ni el próximo minuto, ni el próximo segundo es nuestro. Pero ahora todavía tienes la oportunidad de rendirte a los pies del Señor. No vaya a ser que sea demasiado tarde. Y si tú en esta mañana escuchas este mensaje como un creyente, una oveja del Señor, te exhorto, te animo que sigas luchando la buena batalla, que corras la carrera con perseverancia, puesto tus ojos en Cristo, que sigas confiando en la soberanía de Dios, que sigas creciendo en la santidad, en el conocimiento del Señor, que sigas adorándole, que sigas orando con fervor y pasión, que sigas escudriñando su palabra, bebiendo de la agua viva, que sigas siendo un testimonio vivo, luz en este mundo oscuro, que sigas haciendo todo para la gloria y para la honra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por su bendito Evangelio. Conclusión. Hoy, con la ayuda del Señor, hemos desarrollado 3 puntos. 1. El Espíritu da vida. 2. Los que no tienen vida. Y 3. Los que sí tienen vida. En el primer punto hemos visto que Jesús, al pronunciar estas duras palabras, ha tenido un doble efecto, como siempre, ¿no? Algunos se han ido, se han ofendido, y otros seguían creyendo y se quedaron. La palabra nunca vuelve vacía al Señor. También vimos que Jesús no suavizó su mensaje, no lo adaptó a la audiencia para agradar a los hombres y tener más discípulos y para ser famoso, sino que él confiaba en la soberanía absoluta del Padre.
Y por último, hemos visto que es el Espíritu Santo quien nos regenera, quien nos da vida, quien nos resucita, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Espíritu Santo obra la fe salvadora en nosotros, puesto que la fe genuina es un don de Dios. En el segundo punto vimos que algunos no creían verdaderamente en Jesús, sino solo le seguían por sus milagros, por sus prodigios, sanidades que Jesús estaba haciendo, tenían intereses egoístas y no genuinas. Además, Jesús recalca en este punto lo que venía diciendo en el discurso de pan de vida, que podemos leer en unos versículos anteriores de nuestro pasaje, donde dice que nosotros no podemos y tampoco queremos ir a Jesús por nuestra naturaleza caída y corrompida, puesto que estamos muertos espiritualmente y no buscamos a Dios. La caída afectó todos los aspectos de nuestro ser. Y por eso mismo, puesto que nosotros no somos capaces de producir una fe salvadora, ni acercarnos a Dios, y tampoco quedó nada bueno en nosotros que tome esta iniciativa, como lo enseñan algunos, pues necesitamos desesperadamente un Salvador, alguien que nos resucite y nos dé vida. Y esta obra lo hace el Espíritu Santo. Y vimos también cómo Jesús perdió una buena parte de sus seguidores, de sus discípulos, porque él predicaba fielmente la palabra, no lo modificó, no lo suavizó, no lo adaptó, y pues muchos le dejaron. ¿Por qué? Porque unos eran cabras, otros eran ovejas. Unos tenían fe temporal, los demás fe salvadora. Y estos primeros, pues claro que se han ido, puesto que las cabras no soportan la confrontación y se aburren de la palabra. Si no hay un show, un milagro, algo que les capte la atención, pues se van y con eso se cumple 1 de Juan 2:19. También hemos distinguido entre 3 tipos de fe. En primer lugar, la fe intelectual que nos salva es una fe que sabe las cosas acerca del Señor, que sabe que conoce los hechos acerca de la vida de Jesús y su obra, pero el hecho de saber no nos salva. Los demonios también saben y no son salvos. En el segundo lugar, hemos hablado de la fe temporal, que parece genuino, aparenta ser genuino, pero cuando vienen las pruebas, las duras palabras, las aflicciones, pues se evidencia que no es una fe genuina, porque la fe genuina persevera hasta el final. Pero como esto es temporal, pues cuando vienen estas pruebas y aflicciones, apóstata de su fe y lo deja. Y por último, en el tercer lugar, hemos hablado de la fe salvadora, de la fe genuina, que viene de lo alto, que nos lo regala Dios, que no lo fabricamos nosotros, sino que Dios lo obra en nosotros. Y esta fe persevera hasta el final, puesto que no depende de nosotros, sino lo sostiene y nos mantiene firmes el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, hemos visto una escena sin precedentes. Tras el abandono masivo a Jesús por la gran parte de sus seguidores, Jesús pregunta a sus 12 discípulos si ellos también quieren irse. Entonces Pablo salta a la defensa y da una declaración maravillosa de su fe que solo podía venir de lo alto. También hemos visto cómo podemos saber si realmente somos nacidos de nuevo o no. Hemos hablado sobre los efectos, sobre los frutos de la regeneración, cuales sí o sí tienen que estar presentes en una vida regenerada. Hemos hecho un llamamiento al autoexamen. Un verdadero creyente, hemos dicho, un verdadero discípulo de Jesús nunca se apartará definitivamente del Señor, porque es Dios mismo quien nos sostiene hasta el final. Gloria al Señor por su bendita palabra que nos trajo en esta mañana. Y antes de acabar con una oración, te pregunto en esta mañana, ¿te vas o te quedas? Oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra en esta mañana, Señor. Es un manjar, como siempre, leer y estudiar tu palabra, Señor, y ver lo que tú quieres decir para nosotros a través de tu palabra infalible e inerrante. En primer lugar, Señor, te damos gracias porque estas duras palabras, Señor, nos confrontaron y nosotros hemos
respondido con fe, Señor, por tu pura gracia, Señor. Nos ha ofendido esta palabra y nos quebrantó, venció nuestra enemistad contra ti, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús no suavizó su mensaje, Señor, no modificó, no lo alteró para que nos agrade a nosotros, sino que Él quiso agradar a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Y cómo no alabarte, Señor, por el Espíritu Santo, quien nos regenera, quien nos da vida, quien nos resucita cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por la obra que el Espíritu Santo llevó a cabo en nuestras vidas, Señor. Nos transformó completamente desde la raíz, Señor. Nos dio una nueva cambio en nuestra naturaleza completamente, Señor. Dio pasión por ti, pasión por tu palabra, Señor. Gracias por este regalo precioso, Señor, que nos has otorgado. En segundo lugar, Señor, guárdanos de ser discípulos hipócritas, discípulos no verdaderos, discípulos que solamente están interesados y te siguen por tus milagros, por tus prodigios, por tus sanidades, y solamente tienen intereses egoístas, no genuinas, solamente te ven como un medio para alcanzar sus metas egoístas, materiales, Señor, y no como un fin en sí. Y guárdanos, Señor, de ser unas cabras, Señor, que no tienen fe salvadora, que no soportan la confrontación, que se aburren de tu santa palabra, sino más bien ayúdanos, Señor, a perseverar, a seguirte por quien tú eres, Señor, el Mesías profetizado, Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos a ser discípulos fieles a ti, Señor, siempre, Señor, sin importar las circunstancias en que estamos, sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de tener una fe solamente intelectual o temporal, y, Señor, danos una fe genuina, salvadora, que viene de lo alto. Y en tercer lugar, Señor, ayúdanos en esta mañana a que nos examinemos a la luz de tu palabra, Señor, si realmente somos nacidos de nuevo o no, si realmente tenemos estos efectos, estos frutos de la regeneración presentes en nuestras vidas, Señor. Y sabemos que un verdadero creyente, un verdadero discípulo tuyo, nunca se apartará definitivamente de ti, porque tú mismo eres quien nos sostienes hasta el final, y vamos a perseverar en ti por tu pura gracia, Señor, porque la obra que tú empezaste lo vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, y ayúdanos que ante esta pregunta que no nos hemos hecho esta mañana, ¿te vas o te quedas? Ayúdanos a poder responder, Señor, como Pedro saltó a la defensa y ha hecho una declaración maravillosa de su fe, que a dónde iremos, Señor, nos quedaremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos sino a ti, Señor? Ayúdanos a que siempre podamos poner nuestros ojos en Cristo, fijados en Cristo, que nuestra esperanza esté arraigada en las promesas de Dios y no en las vanas promesas de los hombres, Señor. Te damos gracias por todo, te alabamos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén y amén.